Este observatorio, al que tengo el honor de formar parte, se constituye en julio del 2017 con el propósito fundamental de coadyuvar con el Sistema Nacional Anticorrupción y dar seguimiento a las obligaciones de cada uno de sus miembros. El formar parte de este mecanismo que tiende a asegurar la correcta prestación del servicio público sin corrupción, sin impunidad y sin opacidad es lo que nos anima a involucrarnos en el tema. Empecemos pues con la protección de testigos. Ustedes recordarán que antes de la entrada en vigor de nuestra Ley General de Responsabilidades, el denunciante tenía ciertos derechos. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? ¿O hasta dónde llegaban? ¿Alguien que me quiera ayudar? Bien, antes de la reforma, el denunciante tenía el derecho de formular la denuncia con la obligación correlativa de la autoridad de recibirla, y hasta ahí llegaba, y si acaso a recibir el estado del seguimiento de la misma. Pero no tenía mayor injerencia en el procedimiento, no podía reclamar, impugnar ni nada sobre, ni decirle a la autoridad, oye, yo presenté una denuncia con los debidos elementos y te promuevo una excitativa para obligarte a que lo sanciones. No se podía. ¿Qué sucede ahora en la nueva ley? Bueno, ahora el denunciante tiene como derechos el ser protegido mediante determinadas medidas, tiene el derecho a ser parte en el procedimiento, tiene el derecho a impugnar, o sea, ya tiene una participación más testigo para que se lleve a cabo debidamente el proceso. Tenemos primero que ver hacia quién están dirigidas los beneficios de la protección. ¿Qué sujetos son los beneficiados? La ley dice que el sujeto beneficiado es el servidor público. Nosotros consideramos que debe ampliarse hacia el denunciante per se, en general. Es decir, el denunciante en términos de la ley es la persona física o moral y el servidor público que presenta una denuncia. No necesariamente debe estar limitado al servidor público, porque si queremos que también participe la iniciativa privada a la que le exigimos mecanismos de control como nos marca la ley, programas de integridad, que en el artículo 22 también más o menos les dice que debe de tener medidas de protección al interior, en lo particular a los que presentan denuncia. Bueno, pues démosle aquí también la posibilidad de que sean arropados con medidas de protección. Bueno, y muy importante, que el trámite de la solicitud de protección, de medidas de protección y la impugnación que vamos a proponer sea separada del expediente principal y además reservada. Esas son las medidas de protección básicas, sin perjuicio de las adicionales que determine la autoridad. ¿Qué más tenemos? Que el artículo 64 nos refiere que la solicitud debe ser atendida, evaluada y atendida por el ente público al que esté adscrito la persona solicitante o el servidor público solicitante. Consideramos que eso inhibiría y limitaría el derecho a la protección amplia que requeriría un denunciante. Por eso nosotros proponemos que sea la propia autoridad investigadora la que determine las medidas y que conozca sobre esa solicitud. Bien, pero además que ya nos presentaron la solicitud y cuando se la respondemos. La ley guarda silencio al respecto. Nos dice que tiene que ser de manera oportuna. Bueno, ¿y eso qué significa? La oportunidad guarda un vínculo con la referencia de algo, relativamente o generalmente en función de tiempo, o a la naturaleza de lo que se nos pide. Esto es como aquel famoso derecho de petición de plazo razonable que se han pasado en tesis para resolver si son en 4 meses y al final de cuentas de acuerdo a la naturaleza del asunto, la reforma. A continuación, volvemos con el mismo tema. ¿Cuándo me van a notificar? ¿Qué me van a notificar? ¿Y cuándo me van a notificar?
esa disposición de abstención. Obviamente aquí vuelve a guardar silencio la ley, al igual que la calificación, por eso volvemos a proponer que sean 10 días hábiles el término dentro del cual se nos notifique. Recordemos que ahora, ¿el qué me van a notificar? Ya dijimos que en la calificación, de acuerdo al 102, párrafo primero, la ley dice que me deben de notificar la emisión del acto de calificación y la manera en cómo debo de accesar al expediente o acceder al expediente. Pero aquí ni siquiera dice eso. Entonces, a fin de garantizar ese derecho a la impugnación y al acceso pronto y expedito a la justicia, bueno, consideramos que nos deben de notificar tanto la abstención, el acceso al expediente, la autoridad el recurso que debemos de presentar, la autoridad de la que debemos de presentarlo y el plazo en el cual lo debemos de presentar.